No siempre gana la empresa más ordenada. A veces sobrevive la que sabe soltar el control. Este es nuestro tema de conversación hoy en Hablemos de Negocio, porque de acuerdo con Jory Fayad, experto en liderazgo y marketing, las empresas que sobreviven no son necesariamente las más rígidas, sino aquellas que saben equilibrar su estructura con libertad, control y confianza. ¿Cómo está, Johnny? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Lina. Muy contento y emocionado de estar aquí. Como siempre. Como siempre. Johnny, ¿por qué propones este tema hoy aquí en Tardeando? Cuéntanos. Es un tema contraintuitivo porque la mayoría de nosotros considera que si las organizaciones son perfectamente ordenadas, pueden crecer mejor que las que no lo son tanto. Y es contraintuitivo. Pero aquí vale la pena preguntarnos entonces qué entendemos por ordenada y por las que no son tan ordenadas. Ordenadas, lo que hablaste tú de la palabra rigidez. Las compañías ordenadas se vuelven bastante rígidas, que algunas cosas ayudan, pero en otras no tanto, porque la rigidez genera también rigidez de pensamiento en la cultura de la organización. En este mundo que la gente dice, yo también lo pienso, pero no tanto como la gente lo dice, que va a una velocidad extraordinaria donde los cambios son constantes todos los días y tal, eso a mí me parece una exageración, porque sí hay cambios, pero no al nivel de lo que la mayoría de la gente lo dice. Creo que no montarse en esa ola con el respectivo tiempo es producto de la rigidez, por un lado. Y por el otro, creo que pierde mucha velocidad las organizaciones que son muy rígidas. Velocidades en todo sentido, en decisiones, pero sobre todo en conversaciones con los clientes. Para ilustrar un poco este caso, no sé si de pronto nos quiera compartir como alguna anécdota o no sé, caso que conozca alguna empresa famosa que tuvo un tiempo que debía tomar alguna decisión de cambio y se mantuvo y eso de pronto la llevó a tomar una mala decisión. Hay una compañía famosa, gringa en principio, que es una compañía de alquiler de vehículos, que se llama Avis. Avis tiene como varias compañías de alquiler, tiene varias marcas. Álamo, Avis, creo que tiene National, en fin. Hay un indicador que se llama el indicador de nivel de servicio. Ese indicador en el mundo corporativo se conoce como NPS. Se llama Net Promoter Score. Es un indicador que las personas que aman una compañía tienen un número. Es decir, 10 personas aman la compañía, pero 2 la odian. Como una evaluación. Entonces, 10 menos 2 te da 8. 8 no entre 10, sino entre 12. Es decir, es un indicador que mide cuántas personas son realmente embajadores de la marca y cuántas personas son realmente detractores de la marca. Y hay una gente que está en el medio. El que dice, ya me fue bien, pero no fue una vaina extraordinaria. Eso es como cuando a ti te entregan una encuesta que tú dices, ¿cuál es su concepto general sobre el servicio recibido o del producto recibido? Y tú dices, hombre, 7. No es malo, pero tampoco es una vaina que te llamó la atención poderosamente. Entonces hay un indicador que se llama el NPS. Ese indicador mide lo que te acabo de decir. Estos indicadores se miden o de 1 a 10 o de 1 a 7. Esta compañía los medía de 1 a 7. Es decir, 7 era la máxima calificación. Ellos tienen muchos puntos de venta alrededor del país, de los Estados Unidos en este caso, y México se incluyó, y tenían 2 de calificación. Entonces, cuando te califican en 2, tú dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? Pero el 2 no era que un cliente los calificaba en 2, era la multiplicidad de los clientes los calificaban mal. Quiere decir que el atributo por el cual los escogían a ellos era el precio en mayor medida. Entonces, empezaron a buscar y se dieron cuenta y reflexionaron que una de las cosas más graves por la cual los clientes los calificaban en 2 era que eran súper lentos en los procesos. Y cuando echaron para atrás por qué somos lentos en los procesos, por la rigidez y el control absoluto. Si no cumple el proceso, no puedes estar en esta compañía. Entonces se dieron cuenta de eso, empezaron a modificaron
Y hoy día no están en 7 ni muchísimo menos, pero sí están muy cerca al 6, que es un número ya que tú dices, hey, buena vaina. Pero subieron del 2 al 5 como en año y medio y después se han mantenido entre 5 y 6, lo cual es bastante bueno en una escala de 7. Ese es un buen ejemplo de lo que significa ser un poquito desordenado. Bueno, pero yo lo sigo asociando más a la flexibilidad que al desorden. Sí, lo que pasa es que la flexibilidad te lleva un poco a la falta de control. Ok. O sea, ya se pasa al extremo. Sí, pero no es una falta de control absoluta, o sea, no es anarquía. Somos flexibles, tengo la posibilidad de empoderar a más personas dentro de la organización para que tomen decisiones de cara al cliente. Entonces, en ese empoderamiento que tú le das a las personas que toman decisiones de cara al cliente, se pierde un poco el control. Pero eso está bien, que se pierda el control. Bueno, en ese orden, ¿qué tan desconectadas están hoy las decisiones estratégicas en las empresas de cara, pues, a esa primera línea que se enfrenta, que trabaja directamente con el cliente? Una de las cosas que identifican a las personas que tienen una excelente conversación son las preguntas. Okay. Las buenas preguntas. Lina tiene esa característica. Tiene unas preguntas tremendas. Esa pregunta no me la esperaba, pero me parece genial. La pregunta, si la entendí, es ¿qué tan desconectado está la jerarquía de la organización con la estrategia de la compañía cuando tú dejas suelto a la gente? Sí, lo digo justamente por el ejemplo que nos pusiste. Esta primera línea, estos primeros colaboradores que se enfrentan o que atienden al cliente, vienen cumpliendo una serie de, digamos, de pasos, de procesos que son impuestos desde los altos cargos de liderazgo. Pero entonces ahí pregunto, ¿qué tan conectados o qué tan desconectados están estos puestos, estos mandos de liderazgo con esta primera línea, con estos colaboradores que trabajan directamente con él? Porque a veces si uno llega a una empresa o va a requerir un servicio y uno va a reclamar algo, dicen, no, es que son reglas, es que de arriba esto se maneja así. Es una súper pregunta. Te voy a explicar también desde mi punto de vista cuál pudiera ser una primera aproximación a una respuesta. Y hay una paradoja en la administración de los negocios, es que la rigidez te desconecta más de la estrategia que la flexibilidad y la aparente pérdida de control en algunas partes de la jerarquía de la compañía. Una compañía que hace estrategia, ¿la hace para quién? Para el cliente. Para el cliente, perfecto. Claro. Si la compañía hace estrategia para el cliente, ¿tú te imaginas un docente que no tenga libertad de cátedra? Terrible, eso. Imagínate personas que están al frente de cara al cliente, un vendedor, un área de servicio al cliente, unas áreas de cartera que también están de cara al cliente, que no tengan ningún poder de decisión en el momento de las conversaciones con los clientes. No tienen cómo transmitir la estrategia de la compañía con el hacer. Porque decirlo es chévere, pero hacerlo es extraordinario. Entonces, la rigidez a lo que lleva es precisamente a que hay una mayor desconexión de la estrategia de la organización con el cliente. En cambio, si tú tienes una flexibilidad mayor, si dejas sueltos, entre comillas, ciertos puntos de contacto con el cliente, allí, si tienes una clarísima estrategia de comunicación al interior de la compañía, la estrategia va a cobrar más sentido de cara al cliente. Por lo tanto, aunque parezca que ese desorden en las organizaciones puede ser poco estratégico, resulta paradójicamente que tiene más poder eso que la rigidez en sí misma. Ahora, yo no estoy haciendo gala de que las compañías tienen que ser desordenadas, no. No, ya entendimos el mensaje. Creo que de pronto en esta conversación, ahora que habla precisamente de las personas que no tienen de pronto tanta libertad para decidir ante un cliente, se me viene a la cabeza como todos estos casos que han salido de empresas que hacen call centers, que en sus reglas ellos tienen que cumplir con un libreto, con un guión, y que constantemente esto ha afectado un poco la calidad del servicio que están ofreciendo y hay mucho descontento con
estas industrias. Total. Pero ahí, digamos, como siempre, todo depende de los jefes y de la cultura de la compañía. Te pongo un caso, Apple. Ujú. Recientemente a mi hijo le robaron el celular en un evento de carnaval aquí en un concierto. Le compramos el teléfono a mi hijo, él por supuesto poniendo la mitad de la plata y nosotros la otra mitad. Digo por supuesto porque así debe ser. Lo compramos en los Estados Unidos porque una amiga mía de toda la vida casualmente venía una semana después. Entonces le pedimos el favor a ella que nos trajera el teléfono. Lo compramos en los Estados Unidos, en Washington, exactamente en Virginia. Lo mandamos a la casa de la amiga y el celular nunca llegó y apareció como entregado. Y tú dices, hey, en los Estados Unidos que nadie se roba el correo, ¿qué está pasando? Pero pasó. Y nos mandaron la prueba de entrega y todo. O sea, fue un caso súper extraño. Reclamamos a Apple. Entonces, el call center que atiende tiene la absoluta autonomía de tomar la decisión, la funcionaria del call center, de reembolsarte la plata o de entregarte en consecuencia un equipo nuevo una vez revise la trazabilidad del transporte. Entonces te dice, déjame reviso la trazabilidad. Perfecto. Mi nombre es Juana de Arcos. ¿Me vuelves a llamar a mí o yo dejo la nota en el archivo? Ok. Mi hijo, que es de altísima intensidad, llamó a las 24:48 horas. Sí, señor, aquí está esto. Miramos, efectivamente, la trazabilidad dice que sí lo entregó, pero no lo hemos recibido. Pero ¿cómo no? O sea, que dice que lo entregó. Dice, no hay ninguna prueba de entrega. Y en la dirección. Y en la dirección y todo. Exacto. Y mandó una foto, el hombre que llevó el equipo mandó una foto de la casa. Pero la foto no evidencia ni siquiera la cajuela del correo, sino que el hombre bien le toma una foto y esa foto es la prueba de entrega. Entonces nosotros le decimos, hey, esta es la foto, te la compartimos, no hay ninguna prueba de entrega. Hombre, tienes toda la razón. Te vamos a devolver la plata. Eso es Apple. Tú dices, hey, qué nivel de servicio espectacular. Me devolvieron la plata. No a los 2 días, sino a los 96 horas. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué en Apple sí se puede y por qué no se puede en otras compañías? Porque el esquema de dirección de otras empresas distintas de este ejemplo está orientado al control y no al cliente. Si tú estás orientado al cliente, tienes que darle poder a las líneas de enfrente. Pero antes también tienes que tener algunos procesos que te ayuden a controlar el tema, porque si no, alguien se puede volver loco a regalar equipos. Pero no es así de fácil. ¿Verdad? Claro, miro que tiene que ser un proceso también de formación, de estrategia, de ver cómo de formar, entrenamiento, de capacitación, claro. Tal, pero un esquema de direccionamiento muy distinto. Yo me oriento al cliente y no me oriento al control. Pero si tú llamas eventualmente a alguna compañía aquí de televisión por cable, a la que yo estoy suscrito, solo para comunicarme con un asesor de esa compañía, tengo que esperar tal vez 10 o 12 minutos mientras identifico la tecla que dice, en este número usted se va a identificar con el asesor. No, y después de marcar 5 veces tu cédula y luego uno esperaría que te contesten y te contesten por tu nombre si ya te has identificado un montón de veces. Exacto. Pero no vuelves a identificarte, vuelves a pasar tu número. Es un paso tedioso. No, ahí tú ves ya de salida que el direccionamiento de cara al cliente ahí es muy poco. Hay mayor direccionamiento de cara al control, de cara a una mayor eficiencia en el gasto, hasta que la persona se aburre y diga, me importa 5 centavos, dejo esta llamada aquí y sigo, después veo cómo me arreglo, lo cual es fatalísimo. Es decir, que la rigidez de pronto de las empresas puede llegar a afectar su imagen y en algún punto su reputación. Totalmente, la afecta, no puede llegar a afectarla, la afecta totalmente. O sea, hey, cuando tú dices, qué chévere hablar con Lina que hace buenas preguntas, eso afecta la relación en positivo. Pero cuando tú dices, mierda, voy a hablar con Juana de Arcos, y Juana de Arcos es una mujer que se queja todo el tiempo, o que te critica, o en fin, tú dices, mierda,
qué jartera hablar con esta persona. Con la compañía es exactamente igual. No, tú sabes que yo ir a hablar con un operador de celular a la oficina de ellos, no me atienden nunca. No, y pasa así en muchas otras empresas de servicio. Pero bueno, ¿qué le dirías, Johnny, a estos líderes que temen soltar ese control? Porque creen que si sueltan, se desmorona la empresa, Exacto. se acaba el negocio. ¿Qué les dirías para manejar esto y que puedan entender el valor de la descentralización? En mi experiencia, cuando uno clarifica las expectativas con las personas que tiene a cargo, generalmente el hecho de delegar y dar autonomías se convierte en una responsabilidad maravillosamente virtuosa, porque tú tienes que estar dispuesto a tolerar los errores administrativos, pues. Nada que tenga que ver, ser atentatorio contra los valores de la organización, pero tienes que estar dispuesto a tolerar los errores. Con lo cual, digamos, el primer paso es sentarse a hablar con la persona a quien tú le vas a dar esa responsabilidad y decirle qué esperas de él o de ella. Y segundo, dejarlo actuar. Cuando eso pasa, ahí hay magia, Lina. Magia pura. O sea, tú te das cuenta que la persona empieza a respirar un compromiso tremendo, Claro. pero también apoyar la Mayor estrategia de la responsabilidad. organización porque tiene una responsabilidad porque lo siente como propio. En eso, pero tú como jefe de esa persona no tienes el control de las conversaciones que esa persona va a tener, no tienes el control tampoco de cualquier decisión que pueda llegar a tener, pero le delegaste cierto tipo de autonomías. Eso mueve a las compañías tremendo. Entonces háblalo, clarifica las expectativas y déjala. Bueno, Johnny, tú sabes que en este espacio le hablamos a líderes, a grandes empresarios, pero también al emprendedor, pero también al que está empezando con su negocio. ¿Qué le dirías? Cuando también son muy poquitas personas trabajando, están apenas empezando, ¿cómo podemos adaptar esto? A eso es a quien más va dirigido esta conversación. Porque la mayoría de los emprendedores quieren tener ellos el control de todo y no les gusta soltar. Porque sienten que si sueltan, pierden el negocio. Es decir, es como el hijo de uno que uno a veces no quiere dejarlo soltar y es al revés. Suéltalo porque la vida lo defiende. Se defiende él o ella. Para ellos va dirigido esto. Amigo, amiga, emprendedor, emprendedora. Pequeña, micro y a veces mediana empresa. Suelta. Y suelta tal cual como te digo. Conversa, clarifica expectativas y déjalo o déjala seguir. Podemos decir que de esa manera se construye una cultura de la autonomía donde exista, donde ese sea un pilar. Total. De esta manera. Total. Si tienes 3 empleados o si tienes 7 o si tienes 10, imagínate lo virtuoso que sería una compañía de 10 empleados con este esquema. Que tú hables con cualquiera y cualquiera te puede resolver. Es una delicia. Bien. Tú sabes que para cerrar hay libros para recomendar, o autores, quien habla de esto y que nos puede ampliar mucho más esta temática. Te voy a recomendar un autor canadiense de negocios. El libro se llama Los procesos en las empresas. Creo que también es importante resaltar que después de pandemia todo este proceso de rigidez se tuvo que volver a replantear y durante pandemia porque ya no estábamos como en este trabajo en oficina, Claro. sino que vino todo Aceleró Exacto. el trabajo en casa. y la autonomía. La autonomía del trabajo, sí. Sí, entonces creo que a partir de eso, general como cultura nos hemos vuelto menos rígidos, pero aún como rescata el profesor es necesario que se le brinde más confianza porque mejora la cultura organizacional y mejora el liderazgo dentro de las empresas. Sí y no. Yo te voy a decir, porque eso que acabas de decir es cierto en algunos casos, pero como todos estábamos casi seguros que la pandemia se iba a acabar, una vez se acabó la pandemia, volvimos como a la cueva en la que estábamos. Y hoy día inclusive mucha gente está volviendo a la presencialidad. Casi hoy por hoy 80% de las compañías volvieron a la presencialidad mínimo 3 o 4 veces a la semana por el tema del control. ¿Tiene que ver más con eso o quizás por otros factores? Es que no hay ningún otro porque Ya todo está digitalizado, sí, claro. todo se puede. Es un tema del control y a veces utilizan el argumento de que la interacción con los demás miembros de la compañía ayuda a que el clima de la organización sea más agradable.
o a veces utilizan ese argumento, pero realmente yo pensaría que no hay ningún otro más potente. Sí, el autor se llama Henry Mintzberg y el libro, está en inglés el nombre, pero está en español el libro, se llama Managing, como gerenciando. Ese libro es absolutamente espectacular. Para este tema. Sí, para porque otros. esta conversación, este tema que yo te planteo está inspirado en el libro de Mintzberg, en ese. Bueno, Johnny Fayad, muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar, porque es que siempre que hablo con Johnny sobre estos temas, yo siempre lo paso también a la vida misma, porque aquí nos escuchan, esta es una audiencia bastante amplia y el tema del control yo lo asocio mucho con la vida misma. A veces nos planteamos una serie de metas y creemos que se cumplen de una manera, recorriendo un solo camino y no tenemos en cuenta otras opciones, otras formas de llegar y vienen las frustraciones. Entonces yo creo que el tema de la flexibilidad también pasa por ahí. Totalmente. Me acabas de acordar, yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Ecos del Olimpo, de un autor que se llama Alex Rovira. Y él toma 5 mitos griegos y los desarrolla. Y uno de esos mitos es el mito del ave fénix. A propósito de lo que estás mencionando, Lina, Sí, cuéntanos. vale la pena. El ave fénix es el mito de que uno renace de sus propias cenizas. Que de hecho, la misma ave de nombre fénix se incendia ella misma, vivía 500 años y de sus cenizas nacen los nuevos polluelos, o las nuevas avecitas. Uno de los mensajes de ese mito es precisamente la flexibilidad y soltar el control muchas veces en la vida. Soltar el control. Creo que esa temática me toca a mí personalmente. Yo soy terca y el camino, y este es el camino que yo quiero. Pero hay otras formas de llegar. Sí, Hay que hay ser otras flexible, formas de- como el sí, bambú. Sí. Claro, y con el objetivo claro lo llega, Sí, claro. pero moviéndote. Te recomiendo una lectura de 6 páginas de un man que se llama Manfred Max Neff. Se llama El acto creativo. Sí. Okay. Ahí hay una parte de ese ensayo, habla de cómo llegar de un punto A a un punto B. Es una maravilla, mejor dicho, ese solo pedazo debería tener el premio Nobel total. El hombre fue premio Nobel alternativo de economía. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. Y con Johnny Fayad, Hablemos de Negocios, vamos cerrando, tardeando por el día de hoy. Gracias. Chao, Johnny. Chao, Gracias chao. por Un venir. abrazo. Chao, Carol. Chao, Lina. ¿Por qué te ríes, Carol? No, porque ahora... Te quedó sonando el tema. Vas a volver a escuchar el podcast. Bueno, si quieren escuchar el podcast nuevamente, ya saben, en su plataforma favorita de escucha, nos pueden ubicar como Tardeando con Uninorte FM Stereo o en Hablemos de Negocios.